La historia de A-ha comienza en Oslo en 1982, cuando Paul Waaktaar Savoy, guitarrista y compositor con vocación de arquitecto de melodías, y Magne Furuholmen, teclista con una fuerte inclinación hacia lo atmosférico, deciden formar un nuevo proyecto. Ambos habían trabajado juntos en bandas previas, pero intuían que faltaba una voz que les permitiera alcanzar su verdadera visión. La encontraron en Morten Harket, un joven cantante de timbre potente y un rango vocal capaz de ir desde graves profundos hasta falsetes celestiales. Con él nació el trío que pronto dejaría huella en la música pop internacional. El grupo se instaló en Londres, convencido de que su destino estaba en el mercado global. Tras meses de ensayos y demos, lograron firmar con Warner Bros. Y comenzaron a grabar lo que sería su primer disco. En 1985 apareció Hunting High and Low, una obra debut que no solo contenía grandes melodías, sino que además se benefició de un recurso innovador, el videoclip de Take On Me, donde imagen real y animación se entrelazaban en un corto de estilo cómic que deslumbró en la emergente MTV. El tema se convirtió en un éxito instantáneo, alcanzando el número 1 en Estados Unidos y consolidando a la banda como un fenómeno global. Canciones como The Sun Always Shines on TV y la balada que da título al álbum confirmaron que A-ha no era un grupo de un solo éxito, sino un trío con un universo propio. El segundo álbum, Scoundrel Days, 1986, mostró a un grupo menos dispuesto a repetir la fórmula fácil. Con un sonido más oscuro y guitarrero, y letras cargadas de introspección, el disco incluyó piezas como I've Been Losing You o Cry Wolf, que reafirmaron la seriedad de su propuesta. A diferencia de otros grupos sintetizados de la década, A-ha parecía buscar profundidad y complejidad emocional. En 1987 llegó un hito inesperado. John Barry, el mítico compositor de James Bond, invitó al trío a grabar la canción principal de la película The Living Daylights. El resultado fue un tema vibrante y enérgico que dio al grupo un estatus adicional, entrando así en el selecto club de artistas Bond. Poco después apareció su tercer disco, Stay on These Roads, 1988, un álbum dominado por baladas grandilocuentes y medios tiempos que demostraban la madurez del grupo, además de incluir la versión revisada de aquel tema de 007. Con estos tres trabajos, A-ha había pasado de ser una joven banda noruega a uno de los nombres imprescindibles del pop de los años 80. Al comenzar los años 90, A-ha había conquistado al público global, pero también enfrentaba un reto inevitable: escapar de la etiqueta de banda ochentera y demostrar que su propuesta podía evolucionar. Con esa inquietud lanzaron East of the Sun, West of the Moon en 1990. Este cuarto álbum se alejó de los sintetizadores brillantes que los habían hecho famosos y adoptó un sonido más orgánico, con guitarras acústicas, pianos y atmósferas melancólicas. Morten Harket suavizó su voz hacia tonos más graves y sobrios, lo que dio al disco un aire introspectivo. Aunque no alcanzó las cifras de sus predecesores, canciones como Crying in the Rain, una versión del clásico de los Everly Brothers, o Early Morning, demostraban que la banda buscaba nuevas sendas creativas. 3 años después llegaría Memorial Beach, 1993, quizá el disco más oscuro y personal de su carrera. Grabado en parte en Paisley Park, el estudio de Prince, reflejaba tensiones internas y un ánimo sombrío. Temas como Dark is the Night for All y Move to Memphis dibujaban paisajes cargados de desencanto, muy lejos del optimismo juvenil de Take On Me. Aunque recibió elogios por su honestidad, comercialmente supuso un descenso claro y dejó al grupo exhausto. Tras la gira correspondiente, A-ha decidió tomarse un descanso indefinido. Parecía que el ciclo había terminado. Sin embargo, el destino les guardaba un segundo acto. En 1998, fueron invitados a actuar en el Nobel Peace Prize Concert en Oslo. Allí presentaron una nueva canción, Summer Moved On, que llamó poderosamente la atención. No solo era un regreso inesperado, sino que Harket exhibía un falsete casi sobrehumano en sus estribillos. El entusiasmo del público y la crítica encendió de nuevo la llama. Ese renacer cristalizó en Minor Earth Major Sky, 2000, con un sonido contemporáneo,
mezcla de electrónica sofisticada y melodías inconfundibles, el álbum fue un éxito rotundo en Europa, sobre todo en Alemania. El single homónimo y Velvet revitalizaron la marca a-ha. 2 años después publicaron Lifelines, 2002. Un disco ambicioso que combinaba baladas cinematográficas y experimentos electrónicos, acompañado de un proyecto audiovisual con cortometrajes para cada tema. En 2005 llegó Analog, donde la banda abrazó una estética más cercana al pop alternativo de principios de siglo. La canción que da título al álbum, Analog, All I Want, fue un regreso brillante a las listas británicas, recordando al público que la banda seguía vigente. 4 años más tarde, Foot of the Mountain, 2009, consolidó este periodo de madurez con un sonido que rememoraba sus orígenes synth-pop, pero desde la perspectiva de una banda con décadas de experiencia. El disco funcionó especialmente bien en Europa Central, y fue recibido como un regreso consciente a las raíces. Al anunciarse la gira de despedida Ending on a High Note, en 2010, parecía que el círculo se cerraba con dignidad tras casi 3 décadas de carrera. Cuando en diciembre de 2010 a-ha ofreció su último concierto en Oslo bajo el título Ending on a High Note, todo parecía indicar que la historia del trío había llegado a su fin. El evento fue emotivo. Fans de todo el mundo acudieron a despedir a la banda que había marcado generaciones con su mezcla de romanticismo y sintetizadores. El directo fue grabado y publicado en CD y DVD, sellando lo que parecía el capítulo final de una de las carreras más singulares surgidas de Escandinavia. Pero como tantas veces en la historia del pop, las despedidas nunca son definitivas. Tras 5 años de silencio, en 2015 la banda sorprendió con el anuncio de un nuevo álbum, Casting Steel. El disco, construido sobre las dinámicas ya clásicas entre las composiciones de Wachtár y Furuholmen y la voz de Harket, recuperaba la esencia melódica que siempre los había distinguido, pero con un aire de serenidad y madurez. No se trataba de buscar grandes éxitos de radio, sino de reafirmar que a-ha seguía siendo un vehículo artístico válido. La posterior gira mundial demostró que el público seguía allí, fiel y dispuesto a acompañarlos en una nueva etapa. En 2017 dieron otro giro con MTV Unplugged, Summer Solstice, un proyecto acústico grabado en directo en Noruega, donde reinterpretaron 17 de sus canciones en versiones intimistas y orquestadas. Allí, clásicos como Take On Me o The Sun Always Shines on TV adquirieron un nuevo peso emocional, despojados de artificios y convertidos en piezas casi folk. Fue la confirmación de que su catálogo resistía el paso del tiempo y podía ser redescubierto bajo cualquier prisma. La culminación de esta etapa de madurez llegó con True North, 2022, un proyecto concebido como algo más que un simple disco, grabado en Bodø, en el norte de Noruega, junto a la Arctic Philharmonic, y acompañado de una película documental. Fue un homenaje tanto al paisaje noruego como al propio viaje del grupo. Con canciones que reflexionan sobre la naturaleza, la memoria y el paso del tiempo, el álbum mostró a un a-ha consciente de su herencia cultural y artística, mirando hacia atrás con orgullo y hacia adelante con calma. Hoy la discografía de a-ha suma 11 álbumes de estudio, varios en vivo y múltiples recopilatorios. Han vendido más de 100 millones de discos y ganado premios en su país y en el extranjero. Pero más allá de las cifras, su legado reside en haber demostrado que una banda noruega podía conquistar al mundo con un sonido sofisticado, melódico y emocionalmente honesto. En la actualidad, a pesar de los desafíos personales, como el diagnóstico de Parkinson que Morten Harket hizo público en 2025, el grupo sigue siendo símbolo de resiliencia artística. Su historia no es solo la de un éxito fulgurante en los años 80, sino la de una carrera marcada por la capacidad de reinventarse, reencontrarse y, sobre todo, de seguir conectando con millones de oyentes en todos los continentes.